Vamos con óptica geométrica. Un objeto está ubicado a 14 centímetros frente a un espejo convexo, siendo la imagen 7 centímetros detrás del espejo. Un segundo objeto 2 veces más alto que el primero se coloca frente al espejo, pero en una ubicación diferente. La imagen de este segundo objeto tiene la misma altura que la otra imagen. La pregunta es, ¿a qué distancia del espejo se encuentra ubicada el segundo objeto? Bueno, aquí tenemos entonces el espejo convexo y inicialmente para el primer objeto tiene una ubicación de 14 centímetros y esto produce una imagen a una distancia de 7 centímetros. Es negativo porque el espejo es convexo. Recuerden que se forma atrás del espejo. Listo. Y nos están pidiendo cuál es la distancia del objeto 2 para que se genere una imagen que tenga la misma altura que la del objeto 1. Listo. Bueno, entonces, esta es la distancia del objeto, que es 14 centímetros, que tiene una altura h sub 0, y me están pidiendo esta distancia de este objeto que tiene una altura 2 veces la altura de este. Listo. Y obviamente la imagen tendrá para este y este tendrá la misma altura. Ojo, no la misma ubicación. Estoy colocando aquí la ubicación únicamente para el primer objeto, que es ¿cuánto? Es h sub 0. Listo. Obviamente. Ahora, la imagen que se genera por este objeto obviamente va a ser del mismo tamaño, pero no sabemos si está más cerca del espejo o más lejos. Esa es otra pregunta que ustedes, si quieren, pueden contestar. Yo voy a contestar únicamente la distancia del objeto 2 donde se encuentra. Entonces, con este dato y este dato, voy a calcular el foco del espejo, ¿cierto? Del espejo convexo. Entonces, 1 sobre foco va a ser igual a 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen. Voy a reemplazar valores, 1 sobre 14, como distancia de la imagen es negativa, entonces aquí cambiamos el signo, sería menos un séptimo, entonces tendremos que 1 sobre foco va a ser igual a menos 1 sobre 14, es decir, que el foco tiene un valor de menos 14 centímetros, es decir, ese foco es general. Ahora, con este mismo modelo matemático y sabiendo que ya conocemos el foco y que esto es lo que me están pidiendo, pero necesito la distancia de la imagen, la cual se genera con el segundo objeto. ¿Y cómo la vamos a determinar? Pues con esta relación. Entonces sabemos que la altura del objeto entre la altura de la imagen va a ser igual a la distancia del objeto entre la distancia de la imagen. Entonces, para el primer objeto, ¿cierto? Porque la relación altura del objeto entre la altura de la imagen, para el primero, ¿cuánto vale? Fíjense que la distancia del objeto es 14 y la distancia de la imagen es 7, es decir, sería 14 entre 7 nos daría 2. Esto es para el primer objeto. Para el segundo sería la altura del objeto, ¿cierto? Que ahora es ¿qué? Ahora es 2 veces, ¿cierto? Sobre la altura de la imagen, que es el mismo valor que esto. Ahora, fíjense que la altura del objeto entre la altura de la imagen, esto, ¿cierto? Va a ser igual entonces a la distancia del objeto 2 entre la distancia de la imagen 2. Necesito este valor, pero lo voy a dar en términos de distancia del objeto. Entonces, de aquí fíjense que esto valdría 4. Fíjense por qué. Porque h sub 0 entre h sub i, ¿cuánto vale? Vale 2. Es decir, esto que está acá, esto vale 2. Multiplicado por este 2 sería 4. Por lo tanto, si yo despejo de acá, de esta expresión, despejo la distancia de la imagen 2, ¿a qué va a ser igual? Esto pasaría para allá y este, que es un 4, pasaría a dividir a la distancia del objeto 2. Nos queda así. Ahora, con esta expresión, señores, miren, con esta expresión, voy aquí. Entonces nos quedaría 1 sobre foco va a ser igual a 1 sobre la distancia del objeto 2 más, ¿cierto? Pero como recuerden que se forma atrás, sería negativo. Entonces, si al colocar aquí 1, ¿cierto? Y aquí distancia de la imagen, colocaría esto, ¿cierto? Entonces me va a quedar así, 1 sobre distancia del objeto 2 sobre 4. Es decir, entonces el 4 pasaría al numerador, que es lo que está pasando, y la distancia del objeto 2 quedaría en el denominador. Entonces continuemos, ¿no? Entonces sería, estos son fracciones homogéneas, fíjense, entonces sería 1 menos 4, nos daría menos 3, sobre la distancia del objeto 2. Por lo tanto, la distancia del objeto 2, ¿a qué va a ser igual? A 3 veces el foco, ¿cierto? Porque el 3 multiplica el foco, pero como el foco es negativo, que sería ¿cuánto? Por acá está, sería 14, ¿cierto? Sería menos 14 por menos 3,
tendremos entonces que la distancia del objeto 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 42 centímetros.